Que ahora ya no es solo hacer las cosas, ¿no? Necesitamos hacer las cosas de una manera eficiente. Es correcto. El tema de implementos, no es lo mismo pegarle un subsuelo. Suelo, el tipo de suelo, profundidad, humedad, el implemento. ¿Qué tal, amigos del agro? Mi nombre es Heriberto Cervantes, KCH, Cultivando el Cambio. Hoy nos toca el tema del lastrado y es por eso que invitamos a un gran amigo, Fernando Quijas, especialista en el tema. Bienvenido, Fer. Muchas gracias, Beto. También encantado de hacer este tipo de colaboraciones. La verdad es de que, como dices, vamos cultivando el campo, vamos cultivando el aprendizaje, ¿sí? Entonces, porque estarás de acuerdo, Beto, de que ahora ya no es solo hacer las cosas, ¿no? Necesitamos hacer las cosas de una manera eficiente. Correcto. Menores recursos, menores tiempo y con beneficios para todos. Entonces, de eso se trata. Vamos a cultivar el aprendizaje. Así es, Fer, y así es, amigos. Realmente lo que busca Case con esta información es que ustedes puedan ser más productivos en el manejo de sus equipos y sobre todo darle mayor vida útil, ¿sí? Que al final del día todo esto se refleja en ahorros económicos. Van a ser más productivos y van a poder desarrollar más en sus campos. Bien, Fer, el tema sobre lastrado. ¿Qué es lastrado, Fer? ¿Qué es lastrado? Híjoles, Beto, término lastrado, a lo mejor no estamos muy bien familiarizados con él, ¿no? Pero es únicamente el término, porque esta es una práctica que hemos realizado por muchísimos años, nuestros abuelos, nuestros padres, y ahora nosotros continuamos con esa práctica, ¿no? La idea de esta buena práctica es eficientar el desempeño del tractor en las labores de campo, Beto. Ok, ¿Sí? bien. Entonces, prácticamente lastrado o hidroinflado, que es otro término que comúnmente también se utiliza, es agregar peso a las llantas, ¿sí? Okay. Peso puede ser peso sólido o bien puede ser peso líquido, ¿sí? Perfecto, Fer. ¿Qué debemos de considerar? O sea, sí, vamos a lastrar el tractor, pero ¿qué debemos de considerar para lastrar un tractor o para meterle peso a un tractor, Fer? ¿Qué es lo que consideramos? En el trabajo en campo, Beto, hay muchas variables. El suelo, el tipo de suelo, profundidad, humedad, el implemento, dónde vamos a montar el implemento, si es en el levante hidráulico o vamos a tirarlo de la barra de tiro, la misma configuración del tractor, Beto, son variables que nos pueden generar patinaje en el suelo. Entonces, la manera de eliminar o reducir ese patinaje es agregando peso, ¿sí? Decíamos, puede ser sólido o líquido, tiene unas ventajas uno sobre otro, ¿no? El peso sólido podemos agregarlo a través de contrapesos, que regularmente son de hierro fundido, son los más comúnmente utilizados, mas sin embargo ahorita ya existen contrapesos prefabricados de concreto, ¿sí? Entonces son las opciones que nos ofrece el fabricante, ¿sí? Tenemos la opción del peso líquido, que es básicamente agregar o ingresar agua o líquido dentro de las llantas, ¿sí? Puede ser agua, es muy comúnmente utilizado el agua, pero bajo ciertas condiciones de clima, de extrema temperatura, donde se puede llegar a congelar esa agua que tenemos dentro, debemos utilizar una solución como es el cloruro de calcio o bien algún aditivo similar a los del sistema de refrigeración del motor, basados en etileno o propilenglicol, ¿no? Okay, sí. Okay. Oye, Fer, no es lo mismo la distribución de peso. Yo he visto, por ejemplo, que muchos clientes no consideran el que tiene un tractor, ser un tractor tracción sencilla o un tractor doble tracción. Entonces, sabemos que debe de variar la distribución de peso en ese tractor para buscar la eficiencia de ese equipo. Claro, Beto, varía. Tenemos dos configuraciones, tractores con tracción sencilla y tractores con doble tracción. Los tractores con tracción sencilla tienen una distribución de peso especial, que es 30% de peso en el eje delantero y 70% en el eje trasero. Hay una razón que lógica, ¿no? La tracción la tenemos en el eje trasero, entonces al ubicarle mayor peso en el eje trasero, podemos potenciar o repotenciar esa potencia de tracción al suelo, ¿no? Que nos ofrece ese tractor. En el caso de la llanta de los tractores con doble tracción, tenemos tracción trasera que transmite movimiento a la tracción delantera, entonces tenemos tracción en los dos ejes, en las 4 llantas, ¿sí? Entonces,
Ahí necesitamos, o por diseño, el tractor tiene una distribución más equilibrada de peso, 60% en el eje trasero y 40% en el eje delantero. Oye, Fer, también ahí influye el tema del tipo de implemento, bien lo comentaste hace rato, el tema de implemento. No es lo mismo pegarle un subsuelo, ¿sí?, que montarle una rastra. El tipo de reacción que tiene el tractor es diferente, ¿sí? Entonces, ahí entiendo que es por eso el cambio o la distribución de peso que tú mencionas. Claro, ya trabajando en campo, el implemento forma parte del peso del tractor, entonces debemos de considerarlo dentro de la distribución de peso. Sí. Sí, por ejemplo, nosotros en KCH pues contamos con tractores tracción sencilla, ¿sí?, y tractores doble tracción. Estamos hablando, por ejemplo, de un JX 75, tracción sencilla, o un Farmal JX 110, cabina doble tracción, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros queremos que la audiencia se lleve bien, que tenga bien clara esta parte de lo que es el lastrado o el pesado en el tractor. Ahora Fer, el tema del pesado, realmente también veo ahí que influye, de acuerdo a la aplicación, también nos refleja a veces un exceso de consumo de combustible. Si yo contrapeso mal el tractor o meto peso de más, ¿es cierto? Sí, Beto, definitivamente hay que seguir un proceso para determinar el correcto lastrado del tractor. Por ejemplo, yo siempre lo planteo de la siguiente manera. El primer concepto que debemos de tener es determinar el porcentaje de patinaje que tiene nuestro tractor bajo condiciones reales de trabajo. Regularmente, Beto, esta parte es lo que es complicado para el cliente, ¿no? Porque es una labor a la que no está acostumbrada o no sabe realizarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Omiten esa parte y no saben dónde ubicar el peso, si en el eje delantero o bien en el eje trasero, ¿sí? Entonces, afortunadamente en tractores de la serie Farmal M, la serie Maxxum, la serie Puma, la serie Magnum, tenemos ya un sistema electrónico que nos permite visualizar en el monitor de rendimiento o bien en el tablero de instrumentos ese porcentaje de patinaje, ¿sí? Entonces, además de visualizarlo, también nos permite programarlo, Beto, y que interactúe con los demás sistemas del tractor. Por ejemplo, el levante hidráulico. El levante hidráulico puede subir o bajar, aumentar o disminuir su profundidad. Hablando del Puma, ¿verdad? Hablando del Puma, hablando del Magnum, exactamente. O hasta también el serie Maxxum cuando tiene el equipamiento de radar, ¿no? También nos ayuda con eso. Entonces va a trabajar los otros sistemas del tractor como el levante para tratar de mantener ese porcentaje de patinaje, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es una gran ventaja en esa gama de tractores. Tenemos la otra gama de tractores, por ejemplo, el Farmal JX, el JX, el JXM, donde sí, necesariamente necesitamos una prueba de campo que no es ni tan complicada, Beto, o sea, podemos asesorarlo para hacerlo. No es tan complicada, la idea es determinar si está dentro del porcentaje. Si está dentro del porcentaje, Beto, no es necesario ni agregar peso, porque como dices, agregando peso es más carga para el motor y es más consumo de combustible. Por eso depende mucho la aplicación. Por eso depende mucho la aplicación. Oye, Fer, hablas de patinaje, o sea, ¿hay un patinaje mínimo? Sí, ¿aceptable? Beto, hay un rango de patinaje que está entre el 8 y 14%, ¿sí? Podríamos decir de que, ok, mientras menos patinaje mejor, pero no necesariamente, ¿eh? ¿Por qué? Todo sistema, por ejemplo, un sistema hidráulico, un sistema neumático, tienen sistemas de seguridad, de protección o de liberación de energía, no como pudiera ser la válvula de alivio, la válvula de seguridad en esos sistemas, o en un sistema eléctrico puede tener fusibles, ¿no? por seguridad. En el caso de los trenes motrices de los tractores agrícolas, el sistema de liberación de carga es a través del patinaje, ¿sí? Entonces, un tractor necesita patinar, es por eso que establecemos como mínimo ese 8%. ¿Qué pasa si el porcentaje de patinaje tendemos a reducirlo a cero? Es una sobrecarga para el tren motriz. ¿Sí? Oye, Fer, mis amigos agricultores luego me comentan, oye, el tractor está brincando mucho con la rastra. Nosotros lo conocemos como Power Hub, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, ahí realmente, ¿cómo podemos eliminar esa parte que es el Power Hub? Sí, algo que es nuevo, ¿no? ¿Por qué nuevo, Beto? Venimos ahorita con un cambio de cultura. Estamos migrando de lo que son las llantas convencionales a las llantas radiales. Entonces queremos utilizar esas mismas prácticas que teníamos con las llantas convencionales en las radiales y no es lo mismo, ¿sí?
¿sí? Necesitamos ajustarlas, ¿por qué? Porque el diseño, la construcción del neumático radial cambia, los índices de carga cambian, ¿sí? Entonces, necesitamos... Entonces, ese tipo de prácticas nos está generando Sí. este efecto secundario que es el Power Hub, ¿no? Que básicamente es el tractor está prácticamente botando en labores de campo, ¿no? Entonces, no tiene estabilidad, Beto, y no tiene fuerza de tracción. Entonces, no nos sirve un tractor así, ¿no? Me preguntas cómo lo corregimos, es precisamente corrigiendo esas prácticas de lastrado y de inflado. Lo hemos logrado hacer. Mala distribución de peso. Mala distribución de Mala peso, distribución de exactamente. peso. Ok, Sí. Fer. Oye, Fer, otra cosa, por ejemplo, tenemos tractores, ya hablamos tenemos tractores chicos, tractores grandes, pero por ejemplo, la distancia entre eje es un factor que me ayuda para el peso. ¿Cómo manejamos ahí la distancia entre ejes? Definitivamente es una gran ventaja, Beto. Y es una característica que los tractores traen por diseño, o sea, es una característica que no podemos ajustar, que no podemos modificar, ¿no? ¿Y en qué nos ayuda? Es precisamente a repotenciar esas prácticas de lastrado y de distribución de peso para mejorar la estabilidad del tractor y la tracción, ¿no? Podemos nosotros, de alguna manera utilizarlo, o tractores con esa característica son más dirigidos a labores de trabajo pesados, ¿no? Reparación de suelo, por ejemplo. Sí. Fíjate que muchas de las veces los clientes realmente nos hacen ahí preguntas. ¿Qué es mejor? Me dicen, ¿qué es mejor? ¿Una llanta radial o una llanta convencional? Realmente te das cuenta tú que nosotros en KCH, y ustedes los han visto, realmente que en KCH tenemos tractores muy equipados, muy configurados, y yo siempre les he dicho a la gente, realmente la configuración lo que busca es darte productividad en tu equipo, ¿sí? Y la finalidad es ser más productivos y gastar menos combustible. Entonces, definitivo, la llanta radial es mejor que la convencional, Fer. Claro, sí, definitivo, ya las pruebas de campo lo demuestran, ¿no, Beto? La gran diferencia es su construcción, ¿no? Su diseño y construcción. Entonces, el diseño de la llanta radial lo que nos permite es tener una mejor distribución de presión dentro de la llanta. Entonces, eso nos genera una mejor pisada, una mejor área de contacto. Si tenemos mejor área de contacto, vamos a tener mejor tracción. Si tenemos mejor tracción, vamos a tener más velocidad de avance. Si tenemos más velocidad de avance, vamos a terminar una tarea en menor tiempo, Beto. Entonces, te imaginas, si una tarea que teníamos programada en terminarla en 8 horas con una práctica no correcta de lastrado, y ahora o con llanta radial, hoy podemos terminarla en menor tiempo. ¿Qué te gusta? Media hora que nos ahorremos de tiempo, Beto. Exacto. Ahora, si eso lo multiplicamos por el promedio de consumo de combustible de un tractor, pongamos un tractor de 100 caballos, ¿qué te consume? Promedio 15 litros por hora, ¿no, Beto? Entonces nos estaríamos ahorrando 7.5 litros en un día de trabajo, ¿no? Eso si lo multiplicamos por los días que trabajamos al año, ¿qué ahorro, qué beneficio que tenemos? Se refleja en economía, cliente, ¿no? Para el agricultor, se refleja en economía realmente. Perfecto, Fer. Oye, Fer, realmente aquí nosotros también otra cosa muy importante, nuestra tecnología. Tú has mencionado que traemos el control de límite patinaje, que así se le nombra a ese sistema, que la verdad te ayuda a reducir el patinaje, a reducir el desgaste de las llantas, ¿sí? Lo tenemos en los Pumas y Magnum. Y realmente traemos otra parte que nosotros podemos ver la potencia utilizada en el motor también, en la parte del motor. Entonces, ahí nosotros, ¿cómo podemos relacionar todo esto con el beneficio del pesaje? O sea, todo esto, el pesaje. O sea, como tú dices, tengo buen pesaje, tengo buen patinaje. Al final del día, ¿en qué? Para ti, ¿en qué se refleja todo esto? Sí, mira, Beto, es importante estar muy al tanto de todos los parámetros que nos envía un tractor. Ahorita ya los tractores tienen bastante tecnología. Entonces, precisamente eso, ¿no? Vamos a comparar ese nivel de carga en el motor que nos lo indique en el monitor de rendimiento, qué carga tenemos, estamos trabajando bajo determinadas condiciones, cambiamos o corregimos o utilizamos mejores prácticas y vemos la diferencia, ¿no? Eso nos lo expresa en términos de porcentaje de carga, pero eso si lo traducimos a consumo de combustible es un buen ahorro. Antes que se me olvide, una pregunta que siempre me han hecho. ¿Es necesario en las llantas radiales meter agua?
o líquido, perdón, no agua, líquido, ¿no? Líquido, Sí, peso. el líquido, exactamente. Sí, Beto, sí es permitido, pero tiene un límite. En el caso de las llantas convencionales, el peso, la cantidad de líquido máximo que podemos meter es hasta el 75%. En el caso de las llantas radiales, el máximo permitido es un 40%. La razón es de que precisamente esas llantas radiales tienen mayor capacidad de carga, entonces con ese 40% que le ingresamos de líquido o de contrapeso es suficiente en relación a la potencia que nos puede admitir un equipo con esa configuración de neumático. Ok, Fer, pues bueno, de mi parte sería todo. No sé si quisieras agregar algo más al público respecto al tema del lastrado. Sí, Beto, hay una pregunta que regularmente nos hacen: ¿qué es mejor? Si el lastrado sólido o el lastrado líquido. Ventajas, desventajas, ¿no? O sea, puede ser uno, puede ser sólido, puede ser líquido o puede ser una combinación de ambos, ¿no? Debemos de considerar tanto las desventajas que nos trae uno como las desventajas y ventajas de cada tipo de lastrado, ¿no? Por ejemplo, en el caso del lastrado líquido, definitivamente es el más económico, ¿sí? Ya existen equipamientos para hacerlo de una manera rápida y sencilla, ¿sí? Pero tiene las dificultades, lo que comentábamos, ¿no? Tenemos un máximo de líquido que podemos ingresar, que es el 75%. Forzosamente el otro 25% tiene que ser una cámara de aire, ¿no? ¿Sí? Debemos complementarlo con aire. Para que amortigue. Para que haga ese proceso de amortiguación. Entonces, en el momento que ese neumático pasa a través de un obstáculo, una piedra, la superficie interna del neumático se reduce, la presión incrementa, entonces esa cámara de aire nos va a ayudar a amortiguar, ¿sí? ¿Qué pasa si lastramos hasta el 100% del neumático? Que sí se puede, que sí se puede. Entonces, esa presión interna al agua, al no ser compresible el agua, por alguna parte va a buscar salir y va a ser el daño del neumático, ¿no? Oye, Fer, y más cuando nosotros, por ejemplo, como Case, con todo el equipamiento que traemos, realmente, por ejemplo, traemos cabinas con suspensión, por ejemplo, en los Pumas, en los Magnum, que ya tenemos sus cabinas suspendidas, en el Steiger o Quatrack, que son tractores articulados, ya arriba de 400 caballos, traen su cabina totalmente suspendida, ya a lo mejor ni sentirían el tema de ese brincoteo, ¿no? Pero bueno, sí hay que considerar que debemos de tener un mínimo y un máximo de lastre líquido en las llantas, ¿no? Digo, a veces no lo van a sentir por la comodidad que trae Case IH, pero bueno, hay que considerar esos puntos, ¿no, Fer? Claro, digo, una de las desventajas también que nos representa el lastre líquido es esa, Beto, ¿no? Al reemplazar el agua por el aire, las llantas pierden esa flexibilidad. Entonces, si la combinamos con la característica o configuración de una cabina suspendida, pues totalmente confort para el operador, ¿no? O sea, punto más para el lastre líquido, ¿no? Lastre líquido. Oye, Fer, pues estamos hablando de tema muy importante, lastrado, pero digo, tú traes toda la información, pero ¿a quién nos podemos acercar como agricultores? ¿A quién nos podemos acercar para que nos dé toda esta asesoría más directamente? Sí, Beto, contamos con distribuidores autorizados, Case IH. Ellos cuentan con sus talleres certificados y técnicos calificados. Ellos dominan completamente este tema, entonces pueden asesorarse con ellos y dar una orientación específica de acuerdo a sus necesidades de campo, implemento y tractor. Como decías, es importante obtener ese gran beneficio de todos los componentes, ¿no? O sea, operador, cliente, el tractor y hasta el cultivo, ¿no? Okay. Lógico, estamos en todo el país, ¿verdad? O sea, en cualquier pueblo cercano al productor estamos. Exactamente, estamos cerca de ustedes. ¿Sí? Pues muchas gracias, Fernando, por atender nuestra llamada. Realmente es algo muy importante que queremos darle al público, información muy veraz, muy interesante, ¿sí? Te agradezco mucho, ¿sí? Y le agradezco al público por seguirnos en las redes. Recuerden, Cultivando el Cambio, nuestro podcast, ¿sí? Y pues recuerden que Case es la decisión definitiva. Les agradezco. Gracias. Gracias, Beto. Gracias. Un placer.